8:09 de la mañana, esto es Buenos Días por BPI TV. Gracias a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Un fin de semana que algunos han calificado como un verdadero caos, otros han hablado de una insurrección, pero ¿qué ocurrió verdaderamente en esas 36 horas en Rusia? Ya está con nosotros Alejandro Linares para despejar todas las dudas. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, te saludo y también saludo a toda la audiencia. Un gusto poder conversar contigo de este tema porque mucha gente se pregunta qué está ocurriendo. Por más que leemos los análisis de lo que pasó este fin de semana, es difícil comprender hasta ahora cuáles han sido las motivaciones. Sí, bueno, lo que sucedió el fin de semana fue que se concretó el impasse que desde hace rato, desde hace algunos meses, se viene cocinando entre Yevgeny Prigozhin, que es el líder del grupo Wagner, y las autoridades rusas, concretamente el Ministerio de la Defensa de Rusia. Para poder hablar sobre este tema y para poner a la audiencia en contexto, hay que decir que Yevgeny Prigozhin es un oligarca, es un empresario que logró amasar una gran fortuna gracias a contratos concedidos por el Estado ruso. Precisamente por esa fortuna o con esa fortuna es que se apodera de Wagner. ¿Qué es Wagner? Wagner es un grupo de mercenarios, en otras palabras, es una organización de militares, ¿de acuerdo? Que son pagados por Rusia para combatir en nombre de Rusia, pero no son parte del Estado ruso, es decir, son como una especie de corporación militar privada, una compañía militar privada. Esta compañía tiene unos 50.000 combatientes que, lo repito, son pagados para pelear por Rusia, para pelear en nombre de Rusia. Wagner ha tenido una presencia importante en Ucrania y ha sido en muchas ocasiones clave para el avance ruso en Ucrania. El acuerdo entre Yevgeny Prigozhin, entre Wagner y entre el Ministerio de la Defensa de Rusia era que el Ministerio de la Defensa de Rusia iba a abastecer con municiones, con armamento a los combatientes de Wagner. Este abastecimiento en muchas ocasiones simplemente no se ha dado, en otros casos ha llegado de manera tardía y en otros casos se ha dado el abastecimiento, pero con material, es decir, con municiones o con armamentos de muy poca o de muy baja calidad. Este tipo de situaciones denunciadas por Prigozhin empezaron a crear roces, a crear tensiones entre el líder de Wagner y el Ministerio de la Defensa de Rusia. Y lo que ocurrió este fin de semana, lo digo una vez más, fue que se concretó ese impasse, se concretaron esos roces y Yevgeny Prigozhin decidió rebelarse en contra de las autoridades de Rusia. Me gustaría que habláramos acerca de las reacciones de la gente en la calle, las grabaciones, los videos que se filtraron y por qué esa especie de apoyo a los mercenarios. En principio, la rebelión del fin de semana, porque así la considero, así me atrevo a calificarla como una rebelión, no como un golpe de Estado, como muchos han apuntado. Ujú. Para mí, la rebelión del fin de semana pone en evidencia a Rusia. Por una parte, pone en evidencia su debilidad institucional en lo militar. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Y por otro lado, pone en evidencia al generalato ruso, porque al parecer dentro del generalato se están cometiendo gravísimos casos de corrupción. Al parecer el generalato le está mintiendo a Vladimir Putin con respecto a los supuestos avances en Ucrania. Entonces, voy a decirlo, la rebelión del fin de semana pone en evidencia a Rusia. Luego,
lo que sucedió, que muchos ciudadanos tomaron videos, los difundieron por redes sociales, incluso rusos opositores en el exterior pidieron que se apoyara a Prigozhin, lo que nos indica es que no todos los rusos, ni dentro ni fuera del país, están de acuerdo con Vladimir Putin y con la invasión de Rusia en Ucrania, que ya supera los 17 meses. Se había manejado la información de que aparentemente se había filtrado la información y ya Putin 24 horas antes de esta insurrección estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. De hecho, se habló sobre este bloqueo que se hizo a nivel de medios de comunicación y de redes sociales. Es muy posible que Putin estuviese enterado con anterioridad, ¿de acuerdo? Con mucha antelación, porque incluso los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya conocían las intenciones de Prigozhin. Entonces, si eso se sabía en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, al otro lado de Europa, muy posiblemente Vladimir Putin también estaba al tanto de lo que se estaba cuajando, de lo que se estaba cocinando de cara al fin de semana. Justamente sobre esto, Antony Blinken dice que este intento de insurrección en Rusia, en sus palabras, dice, creó más grietas en la fachada rusa. ¿Qué implicaciones tiene para la comunidad internacional lo que ocurrió este fin de semana en Rusia? Bueno, evidentemente hasta el día viernes, hasta el día sábado, Rusia había querido mostrarse como una superpotencia militarmente poderosa. Y ojo, no podemos restarle peso, importancia a las Fuerzas Armadas de Rusia. Son unas de las Fuerzas Armadas más numerosas, unas de las Fuerzas Armadas con mayor equipación, mayor equipamiento, con mayor gente en términos de tropas, en términos de integrantes. No podemos restarle peso a las Fuerzas Armadas de Rusia, pero ellos se habían mostrado como un músculo militar, como una potencia militar. Luego de ver que Rusia, número uno, en Ucrania, no logró sus objetivos iniciales y eso obligó a Rusia a ir modificando progresivamente sus objetivos militares en Ucrania. Y luego de ver que un grupo de mercenarios, una corporación militar privada como Wagner, tiene la capacidad de ir desde Ucrania hasta Rusia, de tomar una ciudad en el sur, ojo, sin ningún tipo de resistencia, y luego de avanzar hacia Moscú, esto nos habla muy mal de esa aparente fortaleza de las fuerzas militares rusas. Ahora, ¿cómo se ve esto desde afuera? Se ve, como lo acabo de decir, como un gesto de debilidad. A partir de este fin de semana, Ucrania y sus aliados occidentales están al tanto, están enterados de que Rusia no es tan poderosamente como se cree en términos militares. Sí, justamente coincido contigo en esto porque veía que las críticas hacia adentro de Rusia era cómo sus propios militares habían dejado pasar a estos mercenarios. Y por el otro lado, me gustaría conocer cuál ha sido la reacción que ha tenido esto que ocurrió en China, un socio clave para Rusia. Sí, bueno, en China hay expectación. China es un país cuya política en este momento ha sido la de una neutralidad escorada. Esta frase la he usado en otras ocasiones, sin embargo, me voy a permitir explicarla. China se ha mostrado hasta este momento aparentemente imparcial, ni a favor de Ucrania ni a favor de Rusia. Sin embargo, sabemos que China tiene intereses en Rusia. China está asistiendo a Rusia, sobre todo en términos económicos. Entonces, China, al parecer, sí tiene un candidato en este conflicto que se libra en Ucrania. Sin embargo, China, por lo menos en el ámbito público, mantiene su fachada
de neutral, de jugador neutral, de actor neutral, y se mantiene expectante, se mantiene revisando la situación. Hay algo que estuve pensando en horas previas a esta entrevista y que quisiera compartir contigo y quisiera compartir con la audiencia. Probablemente muchos en este continente, es decir, en el continente americano, estemos pensando que luego de lo sucedido el fin de semana en Rusia con este levantamiento de Wagner y de Yevgeny Prigozhin, Rusia podría ser atacada militarmente o se podría presentar algún intento de atacar a Rusia en vista de esa debilidad que ha exhibido. Yo quisiera dejar claro que al menos este servidor, descarto ese escenario, porque si bien Rusia se ha mostrado militarmente débil a raíz de lo sucedido entre viernes y sábado, Rusia sigue teniendo el apoyo de un jugador de peso importante que se llama China, que en este momento le está brindando asistencia económica, pero que también podría brindarle asistencia de otro tipo más adelante en caso de cualquier situación que desfavorezca militarmente a Rusia. Claro, y también China ya ha dicho que va a apoyar a Putin para mantener su estabilidad, entre comillas, lo han señalado así los medios de comunicación. Alejandro, gracias por tu análisis, ya veremos qué ocurre, cuáles son las implicaciones a futuro que va a traer esta insurrección en Rusia. Feliz día para ti, feliz semana. Feliz día para ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares hablando el día de hoy sobre lo que ha ocurrido en Rusia. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días, de inmediato el pronóstico del tiempo en América Latina y regresamos en tan solo minutos con más.